palabra que Dios puso en mi corazón y siempre he estado en ese punto donde primero Dios habla a mi corazón a través de lo que vivo y luego me permite poder transmitirlo. Así que hoy Dios me puso el tema de el desorden antes del orden. Eso es cuando Dios está reorganizando tu vida, que lo miras, lo ves y dices, todo es un caos, pero resulta que muchas veces creemos que no es así. Dios muchas veces permite el desorden, no como un castigo, sino como un paso divino para restaurar el verdadero orden en nuestras vidas. El caos no es el final, es el proceso que nos va a llevar a donde Dios nos quiere y a donde Él quiere que estemos para poder vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. Antes de que haya resurrección, hay muerte. Antes de la sanación, hay confrontación. Antes de la gloria hay un valle. Así que, como dice la palabra, que esto no nos tome por sorpresa. No tenemos por qué tomarnos como que de repente pasó algo, estamos pasando una situación fuerte, difícil y no sabemos de dónde. No, Dios mismo nos ha dicho a través de su palabra que no tenemos por qué sorprendernos de las cosas que ocurren, que para nosotros o para nuestros ojos está como que no están bien o que están mal, pero realmente no existe algo que podamos catalogar bueno o malo en cuanto a situaciones que estemos atravesando o que estemos viviendo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces en Génesis capítulo 1 versículo 2 nos dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir que Dios actúa de la misma manera que actuó cuando creó la tierra, cuando creó todo esto que nosotros estamos viendo. Había un desorden y Él estaba allí. Y no solo dice desorden, también dice que estaba vacío. Muchas veces en nuestra vida nos hemos encontrado con esta vida desordenada y también nos hemos sentido vacías. Hay momentos en donde sentimos que Dios mío, ¿y qué voy a dar? O tenemos alguna hermanita y ¿cómo le voy a enseñar? ¿Qué le voy a decir? Porque sentimos que estamos en total escasez. Pero eso quiere decir algo, que hay un desorden y por tanto viene el orden. Desde el principio el Espíritu de Dios no le tuvo miedo a ese desorden. Él se movía en medio de todo el caos. Dios no huye del desorden, Él lo transforma. Así que si tú te estás sintiendo en este momento como que tienes un caos, que hay un desorden en tu vida, que no sabes cómo alinearla, que tratas de moverte de un lado a otro, pero no encuentras y no sabes cómo poder organizar todo lo que está pasando en tu vida, déjame decirte que ahí se está moviendo el Espíritu Santo, que lo que tú tienes dentro de ti es el Espíritu que está morando, por lo tanto se mueve y hace cosas a nuestro alrededor porque está primero aquí dentro. Así que he tomado 3 puntos claves para poder entender y poder ver cómo es que el desorden realmente no es una maldición, no es algo malo. Lo primero es que el desorden es un momento de preparación. Es un momento donde están siendo como Dios mío, es que se me van las palabras en inglés y español. El high school, esto es aquí, el bachillerato. Gracias. Se me viene y se me van.
Y este tiempo de preparación de ese bachillerato, de estar ahí como, porque a veces nos sentimos así, nos sentimos como niñas, como que no entiendo qué tengo yo que hacer o cómo me tengo que mover o qué es lo que tengo que realizar. Y es en ese momento donde el caos del universo, antes de la creación, que había un total desorden, se revela lo que antes estaba oculto. Es una invitación divina de reestructurar desde lo esencial y no desde lo superficial. O sea, en el universo todavía había un caos y que vino a ser Dios, creó un sistema. Y de ese sistema está la Tierra. Y de la Tierra puso la Luna. Y que también ordenó todo lo que había en esa tierra porque estaba totalmente desordenada. En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. O sea, Él no va a rechazar aquel corazón que está contrito y humillado. ¿Pero qué significa esto? Pues que está en total rendición a Dios. Y los sacrificios de Dios no son el espíritu de quebrantamiento, podríamos decir casi de víctima, de pobrecita yo, mira lo difícil, sino de un corazón que se está rindiendo, pero no rindiéndose a que no va a hacer nada más. Y que ya hasta aquí y yo no voy a hacer nada porque mire cómo me está pasando y mire todo lo que yo tengo. Estoy enferma o estoy mal económicamente o tengo problemas con mis hijos, tengo problemas familiares, sino es aquella persona que se rinde ante la voluntad de Dios. Le dice: ¿sabes qué, Dios? Yo acepto si me sanas o no me sanas. Y ahí está el punto difícil, cuando tú le dices que no me sane. Porque uno lo que uno más quiere, en el caso de estar enfermo, es que lo sane a uno. Pero si en el corazón de Dios está que no es el tiempo de sanar, ¿qué puedes tú hacer? Rendirte a su voluntad y decirle: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Hay un psicólogo que he estudiado mucho, que murió en el 2012. Este psicólogo se llama David Hawkins y me encanta porque él usó lo que es la psicología, el entender al ser humano, y lo unió con la espiritualidad, con lo que tiene que estar alineado, que es el alma y el espíritu. Y él habla de unos niveles de conciencia, donde son esos niveles que está la culpa, donde está el deseo, donde está el temor, y otros donde es la paz, el amor y esos, el coraje. Son niveles que están, estos que acabo último de mencionar, son niveles que están surgiendo desde el poder. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el poder, que son guiados por el espíritu. Lo que es la culpa, la ira, el temor, el deseo, son niveles que están gobernados, podríamos decirlo, de la carne, del ego, de lo que es el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Que como sea, todo se lo dedica y dice: eso soy yo y de mí tiene que venir y yo lo tengo que lograr. Y entonces es esa superación personal, pero no está totalmente rendida a Dios, ni aceptando ese amor o esa paz o ese coraje que Dios nos da para poder estar avanzando, y no desde un sacrificio de esto está difícil, sino desde el punto de que Dios, tú todo lo haces y todo es perfecto, y lo que estamos viviendo pareciera difícil, pero no lo es, porque tú has planificado desde antes del mundo que todas estas cosas se estén dando. Así que no te toma nada por sorpresa. Así que yo puedo estar en descanso total y por eso puedo tener paz y sentir ese amor de Dios en medio de ese desorden. El doctor David Hawkins dice: el pecado
teme al caos, pero el alma lo entiende como un proceso ¿cómo se dice? Desidentificación. Y para él, lo que parecía colapso muchas veces es liberación del falso yo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos andando desde la fuerza, que estamos forzando todo, de que estamos tratando de que las cosas se den, realmente nosotros estamos andando desde una identidad que no es real. Nos estamos basando desde algo que nos estamos apegando que no es lo que Dios quiere para nosotros, que es algo que Dios no desea para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? De ahí es que viene entonces Cristo para ayudarnos, liberarnos y poder identificarnos con Él, para tener su identidad y poder vivir en la verdad de quienes nosotros somos. Cuando nos identificamos con nuestro desorden, con las personas que están cerca de nosotros, cuando nos identificamos con el trabajo e incluso con el pecado, porque llegamos a decir, así soy yo, pues nada que hacer, soy perdedor, no soy suficiente, soy un desastre. ¿Qué es lo que estamos diciendo? O sea, estamos alentando ese falso yo, porque realmente Dios no nos hizo unas hijas perdedoras, no nos hizo unas hijas insuficientes, no nos hizo unas hijas que somos total desastre, no, para nada, todo lo contrario. Entonces esa identidad es falsa y no la hemos estado creyendo. Nos hemos estado creyendo ese cuento donde nos vemos que supuestamente no somos suficientes, pero sí, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Lo más poderoso, potente que podemos nosotros tener es el Espíritu que mora en nosotros. Eso ya es una total ganancia. Y pues con eso que te estás identificando, es realmente falso. Y eso es el pecado, errando al blanco. Dios ya ha dicho quién eres. No eres todas esas cosas que te dijeron, no eres todas esas cosas por las que estás pasando en este momento de desorden o caos, sino que realmente tienes que afianzarte en identificarte con Cristo, con Dios. Entonces, ¿es posible salir de ello? ¿Es posible salir de ese caos que estamos nosotros como en cierto modo, como que en una ilusión de caos? Claro, por eso vengo a hablarles del segundo punto. El desorden expone el verdadero fundamento. No sé, pero a mí yo tuve en una oportunidad, una situación caótica en donde mis hijos tenían 5 y 6 años y la sala de mi apartamento no existía el piso. O sea, no había piso, no había por dónde caminar, todo era un caos, un desorden, una cosa que uno decía, ¿qué es esto? Y ellos felices, o sea, ellos estaban súper felices, súper acomodados con el caos que había. Y para mí yo estaba en tremenda taticardia y desesperación. Yo cuando vine, Dios me trae a memoria toda esa escena que experimenté con ellos, me vine a dar cuenta que muchas veces nosotras vivimos como ellos, que se sienten especial y súper bien con ese caos y ese desorden y pueden habitar ahí porque creen que ese caos es el orden, que ese caos está bien y que pues no hay problema y podemos estar felices ahí hasta que están descalzos y pisaron ahí la fichita del Lego, que eso le pone a uno y lo hace brincar y ahí llora. Entonces se dan cuenta, oh, esto no está bien, esto sí es un desorden. ¿Qué nos pasa a nosotras? Cuando estamos viviendo nuestra vida que está en total desorden y creemos que estamos perfectamente bien, y llega algo y estalla y nos da el qué dolor y esto me está doliendo, esto que está pasando no debería pasarme. Y cuando como que abres los ojos y dices, oye, yo estoy viviendo en un caos, esto es un desorden. Y ahí es donde se expone el verdadero fundamento. Cuando todo se desborona, descubres si tu identidad estaba en Dios
o en los logros, o en la gente, o en el control. Porque también nos hemos vuelto adictas al control, de que todo tiene que salir de la manera como nosotras queremos o como nosotras deseamos. Es que si no se hace así, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien. Eso también, yo soy el número uno, he estado ahí, te lo puedo decir. A veces se me sale y digo, Señor, ayúdame porque no, tú tienes el control, no soy yo. Y con lo que nos identificamos es lo que dice quiénes somos. Eso es lo que dice realmente quiénes nosotros somos. Un ejemplo claro que podemos ver en la Biblia es Job. Él perdió todo, pero eso expuso su fe y su relación con Dios. Si no hubiese perdido todo lo que perdió, no se hubiese dado cuenta de la fe que él tenía, ni se hubiese dado cuenta de esa relación tan cercana que él estaba teniendo con Dios. Si no hubiese sido por ese caos que él vivió, por ese desorden. Y en 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es nuestra esencia a la cual debemos identificarnos. En Jesucristo. Ese es el fundamento. Entonces, cuando hay ese desorden, cuando de repente nos sale ese dolor de lo que estamos viviendo, ¿qué empieza a salir? Nuestra esencia. Empieza a ser revelado el Cristo que nos habita. Así que yo quiero hacerles 2 preguntas para que podamos reflexionar. Y quiero invitarte, si quieres, si tienes ahí en donde apuntar, que saques una hoja, un esfero, que puedas apuntar, que puedas reflexionar un poquito de este mensaje que les estoy trayendo el día de hoy. Porque no quiero simplemente hablarles, traerles esto y que no quede en tu corazón, que no quede realmente algo para hacer por obra, que puedas experimentarlo realmente. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué se te cayó que pensabas que era tu vida, pero solo era tu refugio emocional? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué se te cayó que pensabas que era tu vida, pero solo era tu refugio emocional? Eso que decías que era tu vida, pueden ser personas que creíamos que eran nuestra vida, nuestro todo, nuestro centro, pero que en realidad solo eran refugio emocional temporal. Pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, alguien muy cercano, o incluso pueden ser cosas. Puede ser una propiedad, una casa, o incluso puede ser una mascota y que de repente lo perdimos, entonces sientes que se te fue la vida. Estas personas no eran nuestra identidad verdadera, sino un lugar en el que nos escondíamos del vacío interior. Eso también puede ser un trabajo, puede ser algún ministerio, algo que estabas realizando, que decías que era para Dios y de repente ya no lo estás haciendo. Ese refugio emocional es cualquier cosa a la que te aferras para no sentir el dolor profundo, porque es que nosotros somos expertos en evitar sentir el dolor. Hacemos lo que sea para no sentir el dolor. Le tenemos miedo y pavor al dolor. Y una relación que te hacía sentir amada, pero que en el fondo era dependencia emocional, es ahí un dolor de no querer quedarte sola. Un ministerio, trabajo, imagen o rol que te hacía sentir valiosa, pero solo porque no habías sanado el rechazo. Entonces, el dolor, el rechazo, te hizo identificarte y estar en refugio en tu ministerio, en el trabajo, en la imagen que te podían ver pública o el rol que estabas ejerciendo. O también está la maternidad.
el a estar activas constantemente sin descansar, el servir a todos, cuando en realidad estás huyendo de tu propia soledad. Siempre cuando estamos haciendo algo en exceso, eso es lo que estamos cerrando, identificándonos y agarrándonos con nuestra propia vida. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué se te cayó que pensabas que era tu vida? ¿Tus hijos? ¿El estar siempre activa y de repente te tocó quedarte quieta? ¿El estar sirviendo a todos y de repente ya no puedes servirles? Se te cayó eso y entonces te topaste con la realidad de que estabas huyendo a ese punto de sentir la soledad. Hay ejemplos bíblicos como Pedro pensó que su vida era ser pescador, hasta que Jesús lo confrontó. Desde ahora serás pescador de hombres. Eso causó un desorden en Simón, porque en ese momento era Simón. Un cambio total, que hasta su nombre pues fue cambiado a Pedro, para asumir la nueva identidad, su nueva verdad. Ya no era un pescador, sino un pescador de hombres. A Marta, ¿qué le pasó? Pensó que servir era lo que la definía, pero Jesús le dijo que María había elegido lo mejor. Nos confundimos y nos identificamos con lo que realmente es falso para nosotros y pensamos que es bueno, porque si miramos el caso de Marta, ella pensó que eso era bueno, estar sirviendo y decir esto es lo mío, esta soy yo, estar sirviendo. Y cuando vio que María no lo estaba haciendo, ahí fue que ella señaló y Jesús le dijo, no, no es ella, eres tú. Y es que normalmente siempre estamos mirando al otro, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y siempre tenemos que ver que lo que nosotros pensamos de los demás realmente no es lo que los demás son, sino lo que nosotras somos. Porque cada una de nosotras somos un mundo y tenemos una percepción de las cosas. Y esa percepción que tenemos es nuestra historia, es lo que nosotros hemos vivido, es lo que nosotras hemos experimentado. Porque nadie ha vivido la vida del otro y nadie ha repetido una vida igual. Que se asemejen y que se parezcan, sí, pero no es la misma. Y todo lo que tú puedas decir del otro, estás hablando de ti misma, no del otro. Y es en esto, David Hawkins dice, el ego siempre busca un lugar externo para sostenerse, pero ese sostén se derrumba cuando Dios quiere que tu identidad ya no esté afuera, sino en Él, que está dentro de ti, que mora en ti. Así que debes mirar adentro. Lo que se cae revela lo que sostenía una estructura falsa. O sea que cuando se estalle ese desorden total, ahí vas a ver que eso era falso, era una ilusión, no era real. Entonces, segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Qué parte de tu desorden es una respuesta a un orden falso que tenías? ¿Qué parte de tu desorden es una respuesta a un orden falso que tenías? El desorden no siempre es malo, sino que muchas veces es la consecuencia natural de haber estado sosteniendo un orden que no venía de Dios, sino del miedo, el deber, de nuestro propio ego, la cultura o algún trauma que pudimos haber experimentado. Entonces, ¿qué es un orden falso? Un orden falso es una estructura de vida que parece buena o funcional, pero no está alineada con tu verdadero diseño espiritual. Entonces, tener la vida perfecta para ser aceptada, ser la hija, la mamá, la esposa perfecta, aunque por dentro estés totalmente rota. Tener todo bajo control, aunque te estás asfixiando emocionalmente.
te estás agotando, estás llena de estrés, de ansiedad, pero tienes que mantenerlo. Ahí es cuando andamos en la fuerza. Y cuando ese orden ya no se puede sostener, aparece entonces el desorden. Crisis matrimoniales, enfermedades, depresiones, ansiedades, quiebres financieros. Es cuando todo esto, que aparentemente se ve muy mal, pero realmente es que ya no podía sostener ese orden falso. Realmente era un total desorden. Entonces viene todas estas cosas y ahí aparece entonces el orden real. Pero ese desorden no es un castigo. Es la misericordia de Dios sacando a la luz que el orden anterior nunca fue real. Solo era una jaula con apariencia de estructura, con una apariencia de que todo estaba perfecto. Y Dios es experto para destruir todas esas estructuras que nos ponemos y que creemos que estamos totalmente perfectos y por eso tiene que meternos en un caos, en un momento donde nos duele, en ese momento donde pisamos esa ficha del ego y decimos, ¡ay, esto está mal! Hay algo aquí que no está bien y pensé que todo estaba perfecto. Hawking dice que el caos aparece cuando se cae la falsa energía que se pensaba que se andaba en poder, o sea, que andábamos en ese espíritu, pero realmente era en fuerza humana. Lo que parecía ordenado estaba sostenido por control, por vergüenza o por culpa, no por amor ni por verdad. El desorden es la ruptura necesaria para poder subir a ese nivel de paz, a ese nivel de amor, a ese nivel de vivir en verdad. Quizás lo que se te rompió no era tu vida, era la ilusión que habías construido para sentir el vacío. Evitarlo para no poder sentir ese vacío. Y el desorden que estás viviendo no es el enemigo, es la evidencia de que ya no podías vivir en un orden que no era tuyo ni de Dios. Era un orden totalmente falso. Y era necesario de que se cayera, que te agotaras de seguir manteniéndolo para entonces realmente entonces entregárselo a Dios, rendirse totalmente y que Él pudiera operar en el diseño que Él había puesto desde el principio. Y el tercer punto, quiero compartirte es, Dios crea nuevo orden después del caos. O sea, aquí viene lo mejor de lo mejor. Y es la transformación. Una transformación real. Una transformación que no tiene cómo destruirse. Dios no restaura el mismo orden anterior. Él hace todo nuevo. Él hace totalmente todo nuevo. El orden de Dios es integral. Espíritu, alma y cuerpo. Todo lo tiene en cuenta. Jesús, cuando Él resucita, pero con un cuerpo glorificado, no era con el cuerpo anterior, vino con un cuerpo nuevo. O sea, ya venía distinto, venía diferente, tanto así que sus discípulos no lo reconocieron. 3 días nomás, y que fue resucitado y los discípulos no le pudieron reconocer. Porque ya él estaba renovado, estaba cambiado. No volvió a la vieja forma, había una nueva forma. En Isaías 43:19, que este fue mi capítulo, el 43 fue el capítulo que me sostuvo por una época de desorden, donde estuve con mi pie ahí dolido del ego que había pisado, que se había destruido. Ahí me agarré totalmente y es lo que ya hoy puedo ver y que dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese versículo para mí fue como que ya Dios tiene algo, ya Dios está obrando en algo, ya hay algo que está viniendo. Y era lo que me motivaba y me sostenía. Yo sabía que Dios quería hacer algo conmigo. Yo sabía que venía un orden nuevo para mi vida. Yo sabía que había algo especial para mi vida, pero todavía no lo podía ver porque había mucho desorden, había caos y Dios estaba ordenando. De hecho, puedo decirte abiertamente, todavía sigo viendo orden, todavía estoy viendo cómo Dios está construyendo en mi vida personal muchas cosas. De hecho, Dios me habla a mí últimamente, me estaba hablando muchísimo a través de los sueños. Y bueno, mi madre que está aquí, siempre se los cuento todos. Y estos sueños todos tienen un factor común y es que están en construcción, que se está construyendo algo, que se está por punto de alumbrar algo, que está a punto de nacer algo, que está en construcción total. Y eso me llevó a esta palabra de ver que, o sea, porque yo en uno de los sueños, yo veía y yo decía, esto es un desorden total, pero a la vez sentía que estaba en construcción. O sea, como que estaba en remodelación, destruyendo unas cosas, construyendo otras nuevas, entonces yo veía un caos total, pero sentía paz en medio del sueño. Y yo decía, ¿qué locura es esta? ¿Pero qué es esto? Y podía ver cómo se estaban construyendo y colocando las cosas, las piezas, solas. O sea, no había obreros, eso se estaba colocando solo. Y yo simplemente estaba luchando y trabajando con mi identidad. Porque había en ese sueño que era muy curioso, porque supuestamente me estaban persiguiendo zombies. Y que cuando yo le arrojaba una colonia, se desaparecían y terminaban siendo etiquetas. Y eso para mí fue tan impresionante y tan espectacular en la manera como Dios me estaba hablando, porque lo que me reveló en ese momento es que esos zombies son mis miedos, son mis temores, son lo que otros han dicho de mí y que yo me he visto identificada en ello, diciéndome, hey, esa no eres tú. Y cuando yo estaba rociando un perfume, lo que estaba rociando era mi esencia, lo que Dios ya me había dado, lo que yo era. Y que cuando lo ponía simplemente se desvanecía y salía una etiqueta de ropa. Se desaparecía y quedaba, y yo veía un reguero ahí de etiquetas y ya no les tenía miedo, ya no les tenía temor. Y simplemente pude entender que estaba en un momento de reconstrucción, de transformación, de un renacimiento nuevo y por el cual ya no tenía por qué tener miedo. Y ahí puedo ver cada vez más viva esta palabra. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. No las estoy viendo quizá, pero saldrán a la luz. Y dice, no las conoceréis. O sea, como que te está retando. Obvio que te las voy a hacer conocer. Obvio que tú las vas a ver. Y otra vez, abriré camino en el desierto. Si estás en el desierto y no hallas la palabra y tú dices, pero ¿a dónde yo voy a ir? No veo salida. Él va a abrir el camino. Solo necesitamos soltar el control y descansar en él. Porque los ríos van a salir, va a brotar. El verdadero orden no nace del esfuerzo, no nace de cuánto sacrificio tú puedas dar, no nace de cuánto yo me voy a obligar por hacer. Uy, no sabes cómo me costó aprender esto. Me costó tanto que Dios usó mi cuerpo para hablarme. Yo solo tenía espacio para trabajar en mi empresa, en mi ministerio que Dios me dio, que es Ser Academy. En ese momento yo pude entender porque yo todos los jueves empezaba a trabajar para
ser académica, para poder dar contenido de valor, poder compartir con las mujeres, poder ayudar, poder dar más de lo que Dios me ha dado. Entonces trabajaba jueves, viernes, sábado, domingo y sin descanso, madrugaba y no paraba. Si mi cuerpo estuviera cansado, yo le daba. Hasta que ya a partir del jueves empezaba a enfermarme. Y empezaba con un dolor de garganta. El viernes me daba dolor de oído y de garganta. Yo decía, ¿pero qué es esto? Yo, perdón, aquí se me colaron. Entonces, en ese momento, yo decía, no entiendo qué me está pasando. No entiendo porque empezaba a sentir fiebre. El sábado ya era una cosa terrible que tenía que estar en la cama. Y el domingo, 5 de la tarde, relojito, ya yo estaba perfectamente bien. Ya estaba mejorando para el lunes estar trabajando. Y yo dije, después de la tercera semana, yo dije, esto está raro, esto no es normal, ¿qué está pasando? Porque siempre el jueves a la misma hora y el domingo a la misma hora ya estoy bien. Pero eso sí, cuando me invitaban a salir o a compartir un sábado, se me iba todo y podía salir y compartir y volvía y otra vez estaba enferma porque yo regresaba y yo decía, pues yo puedo trabajar. Y mi cuerpo otra vez colapsaba hasta que yo entendí que yo tenía que descansar en Dios y ir haciendo ese trabajo, ese proceso al paso que Él me daba. Cuando yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo ya entendí. Le dije un miércoles, ya entendí, yo tengo que descansar. Si me siento cansada, pues voy a descansar y no voy a seguir trabajando. Voy a confiar en que tú me vas a dar el tiempo, el espacio para poder llevar a cabo el video que quiero grabar o para poder escribir el mensaje que quiero entregar. Yo voy a descansar, yo no me voy a preocupar, tú tienes todo bajo control. Desde ese momento que empecé realmente a descansar y a ir despacio, de acuerdo a como Dios quería, ahí dejé de enfermarme. Pero fue inmediatamente. Y yo entendí por qué. Yo decía, pero ¿cómo que cuando voy a salir o voy a pasear con mis amigos inmediatamente se me va? Y yo, pues claro, porque eso era parte de mi descanso, era parte de poder estar tranquila. Y yo dije, ok, por eso fue que conecté y entendí de que el cuerpo también nos avisa. Por eso es que somos espíritu, alma y cuerpo. Y esas tres cosas están unidas, no están separadas. Entonces hay que escuchar el cuerpo porque si el cuerpo tiene algún tipo de dolor, alguna molestia, tienes algo por ahí que estás reprimiendo, algo que por ahí no estás permitiendo que sea Dios el que obre o actúe. Así que no, el orden real no nace de ese esfuerzo, sino de la rendición total a Dios. Y ese nivel de paz no se logra luchando contra el desorden, sino soltando el control y dejando que sea Dios el que lo ordene. Porque muchas veces queremos nosotros ordenarlo. Así que quiero darte esto siguiente. Escribí aquí como un parrafito. Porque quiero que traigas a conciencia y que puedas empezar a trabajar en tu vida reconociendo ese desorden y empezar a darle el control a Dios. Porque si esto resuena contigo, debes tener muy claro que tu vida no está fuera de control, está en proceso. Dios está barriendo lo viejo para establecer lo eterno. No le tengas miedo al desorden, porque tu Dios crea belleza desde el caos. Cuando tú entiendes que lo que tú estás viviendo hace parte de lo que Dios está haciendo, vas a descansar de una manera impresionante. Vas a entender que todo aquello que te hizo doler, todo aquello que pasaste que fue duro, tenía un propósito. Y era poder traer y alinear y transformar tu vida de acuerdo a lo que realmente eres y no a tu falsa identidad que has estado cargando un tiempo atrás. Entonces, en medio del caos, ¿qué me está revelando Dios? Esa es la pregunta que debes hacerte cuando estás viviendo una crisis o estás pasando por un momento que no hayas y que no entiendes por qué lo estás pasando. Ya, ahí quiero invitarte a que puedas orar y pedirle al Señor,
Si este desorden tiene un propósito, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué parte de mí está desordenado porque yo no lo puedo ver? Ya no me sirve y yo no lo noto. ¿Qué nuevo orden me estás invitando a abrazar? ¿Qué es lo que necesito realmente rendir y soltar? Y aquí quiero hacerte un llamado. ¿Estás en medio de un desorden emocional, relacional o espiritual? Pues no huyas. Deja de huir. El Espíritu de Dios se mueve ahí. No tienes que esconderlo. Que muchas veces con el viejo cuento de que levantamos el tapete y escondemos ahí el desorden, el mugrecito y lo tapamos rápido porque alguien nos llegó y tocó a la puerta y no alcanzamos a recogerlo. No, deja que todo fluya, deja de esconderlo. Invita al espíritu a entrar a ese desorden. No cuando todo esté limpio, sino es ahora. Muchas veces decimos, Señor, yo tengo que arreglar esto, pero espérate, yo lo voy a arreglar y ya, entonces tú sigues haciendo. No. Eso Él es el que lo va a arreglar. Es Él el que lo va a ordenar. Entonces, ¿por qué el orden de Dios comienza entonces en el corazón? Pero no cualquier corazón, en el corazón rendido, en un corazón que está contrito y humillado, que está entendiendo que no todo viene de Él, sino que viene realmente de Dios. Que podamos rendirnos en esos momentos donde no entendemos, donde no vemos por qué ese desorden. Así que te invito a que dejes de huir, a que te permitas sentir ese dolor para que no pase a sufrimiento. Porque el sufrimiento es opcional, no es lo mismo el dolor y el sufrimiento. Déjame decirte, tengo a una estudiante en la cual, o sea, yo siento tanto amor y estoy tan impactada porque está pasando por una situación tan difícil, pero lo está haciendo desde el dolor y no desde el sufrimiento. ¿Cómo se hace eso? Se está haciendo responsable de su parte. Se está haciendo responsable de lo que ella hizo, de lo que ella no vio, porque ese dolor que está pasando hoy fue causa de un orden falso del cual ella estaba viviendo. Y ahorita simplemente está totalmente rindiéndose a Dios y o sea, no siente vergüenza de poder decir, hey, me equivoqué y por eso me pasó esto. Por eso estoy experimentando esto. Entonces está podríamos decir, en un caos matrimonial al cual ella misma da gracias por ese caos. Porque si no fuera por eso, ella no se hubiese dado cuenta de que su identidad se está identificando en algo que no debía. Se está identificando en su esposo y no en Dios. Y por eso ya hasta da gracias de haber experimentado, estar viviendo el dolor que está pasando, porque eso la va a llevar a una transformación y a una entrega real. Y me decía, ¿sabes qué me pasa? Como cuando Job decía, que de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que causa el desorden. Ahí encontramos ese fundamento. Así que gracias por estar aquí